A ver, uno piensa en grandes historias, en esas que abarcan milenios, y se nos va la cabeza a las grandes capitales, a ruinas famosísimas, ¿verdad? Pues a veces las más increíbles están, bueno, escondidas a plena vista, en esos pueblos que pasamos de largo, que guardan sus secretos sin que nadie se dé cuenta. Y esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que un pueblecito de la vieja Castilla, uno que a primera vista podría parecer del montón, encierre un relato, un relato épico de 5.000 años? Suena increíble, ¿a que sí? Pues venga, vamos a meternos de lleno en ello. Ojo, Mericó no tiene un museo físico como tal, así que nos hemos montado uno virtual. Vamos a hacer un recorrido por las piezas clave de su pasado que, cuando las juntas todas, cuentan una historia que es, de verdad, asombrosa. Venga, pues empezamos el recorrido por la sala más antigua, claro, nos vamos directos a la prehistoria. Agarrémonos, que viajamos miles de años atrás hasta los ecos de la Edad del Bronce. Para que nos hagamos una idea, vamos a imaginar por un momento a un, no sé, llamémosle Tarik, uno de los primerísimos habitantes de la zona de Meco, un tipo de la Edad del Bronce. Y su hacha lo es todo, su herramienta más valiosa, con la que consigue el sustento, con la que se defiende. Pero ¿qué pasa? Que un día, imagínate, en un encontronazo tremendo con un jabalí, va y la pierde. Y aquí es donde la escala de tiempo se vuelve una locura. Ese hacha, ya fuera del bueno de Tarik o de cualquier otro cazador, se quedó ahí, oculta bajo el barro durante, ojo, más de 3.000 años, un objeto perdido en plena lucha por sobrevivir, esperando, tranquilamente, a que lo encontraran en un mundo que no tendría absolutamente nada que ver. Y aquí viene lo mejor, lo realmente alucinante, es que esa herramienta, ese hacha, de nuestra pequeña historia, es real, existe. Es una pieza de un valor incalculable, la primerísima prueba física de que había vida humana en Meco, y estamos hablando de mucho antes de que existiera Roma o Atenas. Es, sin duda, la pieza que funda nuestro museo virtual. Bueno, pues avanzamos a la siguiente sala de la exposición. Dejamos la prehistoria y damos un salto hasta una época de imperios, de civilización. Nos plantamos en un tiempo en el que, por estos mismos campos, lo que se oía era latín. Un legado, por cierto, que estuvo a puntito de desaparecer para siempre. Fijaos, el descubrimiento fue una pasada. Estamos en el siglo XIX, se está construyendo el ferrocarril y de repente, ¡zas!, la Tierra abre la boca y revela un secreto. Un complejo romano súper sofisticado. Y no eran 4 piedras mal puestas, ¿eh? Hablamos de un balneum, vamos, unas termas con su propio sistema de calefacción por el suelo, el famoso hipocausto. Un trocito de la Roma imperial en mitad de la nada. Pero claro, aquí llega el drama. Con las prisas del progreso, sin arqueólogos, sin ningún tipo de protección, todo aquello se destruyó. Se tapó y punto, que por ahí tenía que pasar el tren. Es que es increíble pensarlo. Un legado que la Tierra había guardado durante casi 2 milenios, se desentierra y se vuelve a enterrar bajo las traviesas del tren en cuestión de días. Una pérdida, es que no tiene nombre. Irreparable. Venga, vamos a otra vitrina de este museo. Una que guarda una historia que es una mezcla curiosísima de fe, política, pero política de alto nivel, ¿eh? Y algo tan normal y corriente como el desayuno. Nos vamos directos al siglo XV. A ver, la situación era la siguiente. En 1487, la norma de la Iglesia para el ayuno era súper estricta. Nada de carne, ni huevos, ni lácteos. Pero claro, en Mesco, que es un pueblo de interior, tenían un problemón. No llegaba pescado fresco. Entonces, ¿cómo narices cumplían con la abstinencia? Pues aquí es donde entra en escena el señor del lugar. Íñigo López de Mendoza, que no era un cualquiera, era un diplomático muy influyente que empezó a mover hilos nada menos que en Roma, en la corte del Papa. ¿Y qué consiguió? Pues esto, una bula papal. O sea, un documento oficial firmado por el mismísimo Papa, Inocencio VIII. Un papel con su sello de plomo, que era como decir, esto va a misa, la máxima autoridad de la Iglesia. Y no era un favorcillo, ¿no? Esa bula permitía a la gente de Meco comer huevos y lácteos los días de ayuno. Un privilegio, extraordinario para la época. Fue tan bestia el impacto de aquel privilegio que ha sobrevivido 500 años. Y no solo en los archivos, que va, sino en el lenguaje de la gente. Cuando una situación es completamente desesperada, todavía hoy por la zona se escucha eso de «eso no lo salva ni la bula de Meco». Es una prueba alucinante de cómo un hecho histórico se acaba metiendo en el ADN cultural de un lugar. Y con esto, llegamos ya casi al final de nuestro recorrido. Hemos visto solo 3 piezas, 3 pinceladas de este museo invisible. 3 momentos que, si los juntamos, nos permiten empezar a montar el puzzle de un pasado súper profundo y que para muchos es totalmente desconocido.
Pensemos un momento. Un hacha, de la Edad del Bronce, el fantasma de unas termas romanas, una bula del Papa para poder comer huevos, y ojo que no hemos hablado de su imponente iglesia catedral del siglo XVI, que es una pasada. Es que es una colección de historias que ya la querría para sí cualquier gran museo del mundo. Y todo está concentrado en la historia de un único pueblo. Al final la historia de Meco lo que nos demuestra es que el pasado no siempre está en los sitios más obvios, ¿no? A veces, las crónicas más fascinantes están ahí, literalmente bajo nuestros pies, esperando a que alguien se pare un segundo a escuchar. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Cuántos relatos igual de increíbles, cuántos de estos museos invisibles habrá escondidos en los lugares que la gente simplemente llama casa?